Y hemos ido a reconocer y a decir los lugares donde estuvimos detenidos y sometidos a malos tratos. La Armada, nosotros desarmados, nos desnudaron y abusaban de jóvenes y muchachas que era en ese tiempo, tantos años que han transcurrido, sencillamente abusando de su poder. Ese es el testimonio del chileno Alberto Neumann, un médico nefrólogo que hoy ocupa el cargo de concejal municipal en la ciudad de Valparaíso. Neumann es una de las personas que pasaron por el buque Esmeralda. Inmediatamente después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el Esmeralda fue utilizado por la Armada de Chile como centro de detención y tortura en el puerto de Valparaíso, según ha sido demostrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, por Amnistía Internacional, el Senado de los Estados Unidos y la Comisión Nacional Chilena de Verdad y Reconciliación. Este barco era un orgullo para todos los chilenos y lo sigue siendo para algunos de ellos. Para otros, su honor ha sido manchado por el accionar del ejército y oponerse a su llegada a un puerto canadiense es un deber cívico. Debido a que nosotros vivimos la experiencia de lo que fue el golpe militar de Pinochet en el año 1963, es un deber moral y político a la vez de hacer saber a la opinión pública internacional y de Canadá, digamos, lo que significa la presencia de este buque en aguas del Pacífico del Canadá, ¿no? Luis Alarcón preside el Comité Latino-Canadiense de Repudio a la presencia del buque Esmeralda en Vancouver. Junto con otros canadienses, está organizando un acto de repudio en los muelles de esa ciudad. El Esmeralda, nos explica Luis Alarcón, tuvo un nacimiento glorioso hace más de un siglo. La historia de la Escuadra Esmeralda viene de la época del año 1879, que fue parte, digamos, de la escuadra de la Armada de Chile, recién formada en aquel entonces, ¿no? Era el barco icono de aquel entonces, cuando se produjo el conflicto entre Perú y Chile, ¿no? Por la guerra del Pacífico. De allí en adelante, digamos, el barco quedó indicado como una reliquia histórica, ¿no? Un ícono histórico y un orgullo patrio para los chilenos en general, ¿no? Y cosa que ha ensalzado mucho las Fuerzas Armadas durante su existencia. El 11 de septiembre de 1973, por decisión de los militares que le usurparon el poder al presidente democráticamente electo Salvador Allende, el Esmeralda pasaría de ser un buque insignia a ser una cámara de tortura. Producto de ese golpe militar sangriento, el buque Escuela Esmeralda, como muchos otros navíos de la Armada de Chile y instituciones de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, fueron utilizadas como un centro de tortura, centro de hacinamiento. Allí hubo gente que fue torturada a muerte y se cometieron atrocidades, digamos, indicadas en el código de lo que es la crimen contra la humanidad, ¿no? Según el informe de la Comisión Nacional Chilena de Verdad y Reconciliación, una unidad especializada de la Armada se instaló en su interior con el objetivo de interrogar a los detenidos políticos. Aunque el número de detenidos que pasó por el Esmeralda varía según los testimonios, el Senado de Estados Unidos concluyó en una investigación que hubo al menos 112. Las evidencias indican que hubo 40 mujeres detenidas allí, sometidas a torturas, vejaciones y violaciones. Luis Alarcón habla de un número de casos aún mayor. Se sabe fehacientemente de que hay 145 casos, digamos, de maltratos, de torturas y algunos casos de muerte que se produjeron en el barco de la muerte, como se ha indicado actualmente. De esos 145, solamente 37 han logrado, digamos, realmente hacerse una investigación. La Armada de Chile ha sido la única institución de las Fuerzas Armadas que no ha asumido una responsabilidad directa en cuanto al abuso de los derechos humanos que se cometieron en sus instituciones, incluido el buque Escuela Esmeralda. Resulta difícil entender por qué Canadá, un país que acogió a miles de exiliados chilenos en los años 70, decidió ahora acoger a esta fragata en sus aguas, sabiendo la enorme carga simbólica que trae a la rastra. Está dentro de los acuerdos militares, tanto de Canadá como de Chile y el resto de América Latina, ¿no? Entonces como que sobrepasa un poco las decisiones políticas del gobierno federal o provincial en este caso.
Nosotros ya tenemos preparado una serie de protestas y acciones, digamos, de repudio a este famoso barco de la muerte que llegará aquí el día agosto 6, más o menos al mediodía. Está prevista la llegada de este buque. Muchos fueron los canadienses que expresaron su repudio a la visita del buque Esmeralda a Vancouver. La diputada del Partido Verde, Elizabeth May, le envió una carta a la Marina canadiense diciendo: «Sabemos que los chilenos de hoy no son los mismos que cometieron crímenes bajo la dictadura de Pinochet, pero el recuerdo de los abusos atroces de esa dictadura quedó para siempre grabado en el casco de este barco». Otros diputados del nuevo Partido Democrático también expresaron en los medios su repudio a la visita del buque escuela. La hermana del sacerdote inglés Miguel Woodward, torturado a bordo del Esmeralda a fines de septiembre de 1973, viajará a Vancouver para repudiar la llegada del buque el 6 de agosto. I am the sister of Miguel Woodward, Michael Woodward. Soy la hermana de Miguel Woodward, quien fue torturado hasta la muerte en los días posteriores al golpe de Estado de 1973. Espero que todos ustedes en Columbia Británica conozcan la historia de mi hermano. Know the story of my brother. Quizá algún día el buque Esmeralda sea recibido por todos en Vancouver con la misma alegría. Pero antes, nos dice Luis Alarcón, la Armada chilena deberá reconocer lo que allí sucedió, someterse a la justicia y pedir disculpas en nombre de toda la institución. Nosotros no tenemos, bajo ningún punto de vista, digamos, tenemos sentido de repudio, o también de odio o de rencor hacia lo que ocurrió allí hace 30 años. Aún es más, nosotros no culpamos a la oficialidad ni a la tripulación que hoy día navega por ese buque, porque son generaciones nuevas que inclusive ni habían siquiera nacido en aquella época, ¿no? Pero el barco en sí, digamos, lo que representa es el gran problema. Entonces, mientras la Armada de Chile como institución haga reparación a las víctimas y asuma esa responsabilidad que tuvo en los hechos y se castiga a los culpables, entonces sí podemos realmente reencontrarnos con ese orgullo y así con lo de la Armada de Chile y del pueblo de Chile.